Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, buenas tardes, buenas noches, en este caso si nos escucháis desde España, buenas tardes desde Latinoamérica. Bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Y hoy tenemos un episodio muy especial donde vamos a hablar de colaboraciones científicas y concretamente estamos hablando desde el canal de Ciencias Médicas que tenemos en el grupo, en la comunidad de investigadores en WhatsApp de Investigando la Investigación, y donde tenemos a algunos investigadores muy potentes que vamos a hablar hoy con todos ellos, y cada uno va a exponer muy resumidamente la investigación que está haciendo. Y entonces tendremos aproximadamente 4 o 5 turnos donde cada uno de ellos expondrá su investigación y luego el resto tendrá 5 minutos para plantearle dudas o ideas o todo lo que le quiera comentar, con el objetivo de establecer pues colaboraciones. Y al final pues habrá un poco de discusión abierta, debate, para hablar pues de cómo mejorar los procesos de establecimiento de colaboraciones y todo lo que salga después. Entonces, como primer invitado tenemos a Antonio Jesús Fernández García, que viene de la Universidad de Almería. Hola Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Muy buena, Horacio. Pues nada, Eh, vamos a por ello. Si nos puedes contar lo tuyo, lo que haces, tu línea de investigación, adelante. sí, bueno, lo primero, darte las gracias un poco por poner este formato para que podamos conocer lo que estamos trabajando cada uno, que creo que me parece muy interesante. Y bueno, como bien Ujú. decía, bueno, yo soy de la Universidad de Almería, soy profesor de la Universidad de Almería, soy doctor en informática, de especialidad en inteligencia artificial. Y bueno, pertenezco al grupo de investigación de informática aplicada dentro de la universidad. Y bueno, ahí llevo ya como 15 años en este grupo de investigación. Si bien he trabajado antes en otras universidades, concretamente he trabajado en la Universidad de Extremadura y en la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, que creo que también es bastante conocida por Latinoamérica, que tengo muchos alumnos por allí. Y bueno, dentro de mi tesis, aparte de un director en la Universidad de Almería, tuve un director en la Penn State University, que bueno, aquí tuve Luis Iribarne y Antonio Corral en Almería y James Etawan de la Penn State. Y bueno, yo también hice doctorado un poco tardío, ya más cercano a los 30, porque estuve en el mundo profesional hasta entonces, primero en consultoría, en sistema informático y en la dirección de proyectos. De hecho, fundé mi propia empresa, la cual continúa, sigue en marcha. Yo ahora estoy un poco más en la parte académica y de investigación, pero me tiré bastantes años, desde 2009 hasta casi 2013-14, liderando la empresa. Las líneas de investigación que ahora mismo llevo en marcha, ¿no? Como comentaba previamente, mi acercamiento a ciencias médicas es bastante cercano, ¿no? Bastante por un interés, sobre todo por el potencial que tiene la inteligencia artificial en este sector. Creo que se puede generar un impacto tremendo, pero en la inteligencia artificial llevo ya bastante tiempo, desde la tesis doctoral y bastantes años, y la mayoría de trabajo de investigación lo hemos hecho en el tema de integración de dispositivos ciberfísicos, como Internet de las Cosas, etcétera, o servicios. Entonces, pues, a través de redes neuronales hacer una especie de servicios de descubrimiento y de comunicación sin que directamente esos dispositivos estén preparados para comunicarse, digamos, la manera que han sido construidos. También he trabajado, también sobre todo en la tesis, en sistemas de recomendación. Hemos trabajado en sugerencias de programas de radio, en el desempeño académico de estudiantes o en el de interfaces de usuarios. Y en ciencias médicas, como decía, que es bastante más cercano, tenemos una línea abierta en el tema de segmentación de órganos y en el tema de clasificación de imágenes con lesiones cutáneas, ¿de acuerdo?
Y también estoy trabajando en lenguaje natural en entorno académico, pero incluso también aplicable de forma híbrida a imágenes y otro tipo de pruebas en ciencias médicas, ¿no? Y esa es la línea que para mí ahora mismo es más novedosa porque la estamos abriendo, ¿no? En la parte de transferencia tecnológica de conocimiento, pues bueno, hago también mucha formación, tanto a nivel de dirección como a nivel técnica, para que se empiecen a aplicar inteligencia artificial en empresas y organizaciones. Por un lado, la parte técnica es directamente para enseñar a implementarla al personal más técnico, y la parte, digamos, más gerencial es para saber qué partido le pueden sacar a, a la inteligencia artificial dentro de una organización a día de hoy, que se escucha mucho, ¿no? Y la gente te pregunta, oye, ¿cómo puedo aplicarlo? Lo hago bastante, ¿no? Y luego también el tema de desarrollo de proyectos. Ya tenemos proyectos de inteligencia artificial puestos en empresas, ¿no? Como por ejemplo el reconocimiento de cara en eventos. Bueno, estos son propiedades de los que le hemos desarrollado, a los que le hemos hecho la transferencia tecnológica, ¿no? Pero ejemplos de cosas que hemos hecho son reconocimiento de cara en eventos para recolección de personas, lectura inteligente de documentos para conectarlos con sistemas de información como ERP, análisis de sentimientos en encuesta y categorización, o predicción, por ejemplo, de kilogramos de entrada de tomate por día y tipo en un momento determinado en empresas hortofrutícolas. Y vamos, la idea de colaboración que puedo buscar aquí, pues como decía, ciencias médicas me parece ahora mismo un ámbito increíble, y hay una cosa que es bastante importante en este ámbito, y es tener datos de verdad buenos, ¿no? Eso es una cosa que, claro, aquí el tema de trabajo con datos sintéticos puede generar secos muy importantes. Tenemos ya muy asumido hoy día el tanto de datos sintéticos, pero a mí me gustaría trabajar con datos reales, y me motiva mucho este campo, la capacidad de que tiene de tener un inicial, ¿no? Entonces, pues, me gusta este tema y me gustaría aplicarlo allí. En general, o no, en la aplicación social o en publicaciones también científicas. También estancias cortas de colaboración en otros centros, formaciones en quien quiera aplicar inteligencia artificial, que sabe que tiene datos, sabe que tiene que tirar por ahí, ¿no? No solamente trabajar, sino también formar si es necesario. Y en general, una cosa también es hacer, digamos, la investigación y luego llevarlo a un despliegue, a un entorno real. Ahí también tenemos bastante experiencia del área de ingeniería de software, que también de la que vengo, y creo que también se puede cuadrar mucho de modelos que ya están desarrollados en un entorno experimental, cómo trasladar eso o desplegar eso en un entorno productivo real, ¿no? Y creo que no quiero pasar por nada de los 5 minutos, y creo que incluso con esto es suficiente, y estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis comentar después. Perfecto. Muchas gracias, Antonio Jesús. Muy bien, pues si quería empezar Roberto o Jorge, si tenía alguna duda, algún comentario. Antes Roberto ha empezado a comentar algo. No, no, muy atento. Cuando quieran comento lo mío, pero muy atento. No, no tengo ningún comentario por ahora. Ah, Jorge. No, muy interesante, pues es un capítulo muy nuevo para mí, que soy netamente clínico, pero muy interesante aprender todo lo que él nos puede ofrecer en el área médica, ¿no? Que obviamente él no es médico, pero obviamente van a haber muchas cosas en medicina que está ligado con todo lo que él expresó, ¿no? Pero por ahora no preguntas. Vale, yo sí que tengo preguntas. A mí me ha llamado, más que pregunta, comentario, me ha llamado la atención esto que has estado comentando de que tuviste en una época anterior una empresa, ¿no? Entonces, la curiosidad, en algún momento, por lo que estás comentando, fue una empresa que tú creaste, ¿no? Y luego ya dejaste totalmente esa empresa y ya te dedicaste a la investigación en la universidad. Si puedes comentar un poco, en resumen, cómo fue eso, porque te tira más la investigación que la empresa al final, o porque no era como pensabas, no sé, si puedes comentar algo. Sí, claro. La empresa sigue. De hecho, este año Ah, hacemos 15 sigue. años. Hacemos 15 Ah, años, ostras. ¿vale? Alborada, Eh, Haití. Sí, 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 sí. Que Muy estamos aquí bien. en Almería, y bueno, y tenemos proyectos. De hecho, en Argentina hemos colaborado en algún proyecto, en Santiago de Chile también. En Chile tenemos más también en zona de Talca. Y continúa. Somos una empresa aproximadamente, ahora estamos unas 8 personas. Y yo no estoy yo estoy, sigue siendo mía, yo sigo siendo fundador y propietario, pero no estoy en el día a día.
Yo empecé a hacer la tesis ya en 2014, la defendí en 2019, compaginándolo con la empresa, pero a partir ya también por temas familiares, de carga de trabajo y tal, a partir de sobre todo 2018-2019, casi que un poco reestructuramos un poco la empresa, una persona que se encarga de la parte de gestión, un director técnico, y yo me he ido desvinculando progresivamente en varios aspectos, ¿no? Delegando en varios aspectos. Y ahora mis temas pues, estoy centrado bueno, ya me tiré 3 años en UNIR, un año en Extremadura, y desde este año ya 100% en la Universidad de Almería centrado en la carrera académica e investigadora. Espero que la empresa siga trabajando y vamos perfectamente. Vaya, pero o sea, imagino que, aunque has comentado que te has quitado gran carga de trabajo, porque imagino que tienes un director general o alguna persona bajo tu responsabilidad, que aún así no se puede dejar eso solo ahí, ¿no? Que hay que estar un Bueno, poco encima, imagino, ¿no? sí, hombre, a ver, la verdad es que cuesta mucho separarse, porque cuando tú creas la empresa y sobre todo al principio, que son muy duros, y además siempre pensamos que nos gusta hacer las cosas como queremos, pero a veces cuando he visto cómo ha ido la empresa estos últimos 2 o 3 años, digo, mejor me tenía que haber quitado antes, ¿no? Pero bueno, pero no, que sí, cuesta mucho, pero afortunadamente la verdad es que en la empresa creo que casi solo, ¿eh? Ha ido surgiendo cada líder natural en cada parte, un poco más en la parte de gestión y otra parte de dirección, porque además son todos también ingenieros informáticos, no hay nadie especializado en gestión, somos todos ingenieros informáticos, pero se han hecho el hueco y la verdad es que va bastante, va razonablemente Vale, bien. Yo creo que incluso genial. aporta cosas que yo no era capaz de aportar, ¿no? Porque cada uno tiene su toque. Exactamente, exactamente. Vale, vale. Y otra pregunta rápida sería, has comentado, me ha dado la impresión que estáis en temas de modelos de lenguaje, ¿no? Entonces, no sé si estáis aplicando esto a algún proyecto relacionado directamente con medicina. No sé si has comentado alguno, por si podías explicarlo muy brevemente un poco más. Sí, el tema del procesamiento de lenguaje natural. Lo hemos estado trabajando en el entorno académico, ¿vale? Entonces, ahora mismo hay pues, muchísimas posibilidades de jugar con los LLM, como con el fine-tuning, con el RAG, hay varias posibilidades, ¿no? Sobre todo también para gestionar lo más complejo que tienen los modelos basados en la atención, que es el tema de la disociación que al final lo que hace, digamos, no llega a comprenderlo de la forma que nosotros lo comprendemos y esa comunicación puede producir esas alucinaciones, ¿no? Que al final hace que no sea fiable en determinados entornos. Entonces, ¿eso cómo lo llevamos en el campo médico? En el campo médico, las cosas que tenemos resultados, además tengo pendiente de publicación, son sobre todo trabajos con imágenes. Pero Mm, hay muchísima información que se puede extraer de las historias clínicas, de datos que son tabulares directamente, pruebas que sacan determinadas cosas, luego temas de imágenes, pero también hay un texto importante, ¿no? Entonces el procesamiento de ese texto puede acompañar. Entonces ahí está, trabajando con redes neuronales híbridas, estamos intentando juntar en algunos aspectos texto con imagen o dato tabular. ¿Y tenéis Y- acceso a datos, por lo que estabas comentando, tenéis acceso a datos reales de historias clínicas de algún hospital o algo así y lo estáis procesando con estos, digamos, primos de ChatGPT? Pues en la parte de datos reales es una cosa que me interesa muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este aspecto no, pero en el aspecto, por ejemplo, de segmentación de órganos, sí lo estamos cotejando ya con datos de un hospital en Extremadura. Y en el tema de análisis de lesiones cutáneas, hemos utilizado un dataset que es muy conocido en la literatura. Hay varios datasets que son conocidos en la literatura y ahí tenemos ya un resultado bastante bueno. Y justo en este momento estoy buscando unos datos reales que no sean los de ese, digamos, Ya. dataset que utilizamos de benchmarking para poder trasladarlo. Porque el problema también de los modelos de inteligencia artificial generados con datos médicos es que los sesgos son muy, muy, muy altos y tienen unas peculiaridades diferentes que otros tipos de datos, ¿no? Ujú. Pues la forma en la que se divide, en la que se trabaja, aunque seamos todos iguales, pero las poblaciones de diferentes, o sea, no es trasladable directamente, por ejemplo, y aplicar ahora en el tema de segmentación de órganos. Sí estamos trabajando con un hospital en Extremadura, a través con la Universidad de Extremadura, y en el de análisis de datos cutáneos
Aquí sí que estoy buscando, ahora justo en este momento, porque tenemos buenos resultados en el fototres que te comentaba, pero queremos probarlo con otros dataset reales de la zona. Claro. Vale, vale, vale. Súper interesante. Vale, pues yo te preguntaré luego alguna cosa más. Vale, entonces no sé si Jorge o Roberto quieren añadir alguna cosa aquí. No. No, para mí es un tema ¿No? muy nuevo y muy Claro, interesante, claro. digo, Vale. no Genial. tengo... Vale, pues si queréis ya pasamos al siguiente turno por ir por seguir el timing. Entonces, Jorge, si, como comentamos al principio, si te quieres presentar tú y comentar en este espacio 5 minutos, pues lo que haces, el tipo de colaboración que buscarías, etcétera. Bueno, yo soy pediatra y yo soy neonatólogo. Yo vivo en Colombia. En estos momentos soy el coordinador de una unidad de recién nacidos de alta complejidad en Bucaramanga, Colombia. Eh, Tengo más de 15 años de experiencia en esta área y desde mi época de estudiante, pues siempre me ha interesado la investigación adaptada a nuestro medio, porque, bueno, yo vivo en un país subdesarrollado con limitaciones en muchos aspectos y muchas veces lo que tratamos de hacer en el día a día es leer lo que investigan en países desarrollados y tratar de adaptarlo a una realidad nuestra totalmente diferente, con un sistema de salud diferente y con una población totalmente diferente. No tengo tan estructurado como el compañero previo a la presentación, diapositiva ni nada, pero No, no pasa nada. tengo varias publicaciones, tengo un diplomado en epidemiología, tengo una especialidad en docencia e investigación universitaria y tengo muy buenos amigos epidemiólogos, que creo que al final es lo que es la base de un buen proyecto de investigación, tener un buen proyecto, una buena pregunta y un buen desarrollo del problema de investigación que quieras hacer. Trabajo en muchas áreas materno-fetal, pero sobre todo lo que es calidad en atención neonatal. Y me ha interesado mucho en los últimos años las infecciones perinatales, todo lo que es toxoplasmosis y las infecciones emergentes como Zika, chikungunya y dengue, que en nuestra zona son bastante prevalentes y a veces son un poco abandonadas. Mi interés básicamente es hacer publicación, ojalá de alta calidad, eh, que busque dar a conocer lo que hacemos en el día a día desde el punto de vista clínico, porque muchas veces uno lee y uno dice lo que publican si harán clínica de verdad, porque a veces no hay una Ya, relación muy clara entre las publicaciones y los resultados o los resultados que queremos tener nosotros basados en lo que hacemos en el día a día. Entonces, mis trabajos han sido muy de lo que yo hago en el día a día, de mis preguntas que surgen día a día con mis pacientes en mi proceder y en mi actuar médico. Tengo varias publicaciones en revistas indexadas y sigo trabajando de la mano de, como te digo, de epidemiólogos, compañeros donde trabajo en la clínica, de colegas que les interesa la investigación y me motivó porque creo que tú me contactaste por un correo de email que leíste una carta científica correcto. que escribí y realmente el interés es buscar colaboración, porque hacer investigación no es fácil. Todo el mundo te dice que sí, pero cuando es sentarse a escribir, investigar, te encuentras y miras para los lados y no encuentras a nadie. Y lo que hacemos clínica de sol a sol y turnos, además de eso, es mucho más difícil hacer investigación porque la terminas haciendo en tus tiempos libres, en tu Mm. casa, en el balcón de tu apartamento y cosas por el estilo, pero sí me interesa tener redes de colaboración, ojalá transnacional, que le permita a uno ampliar su conocimiento y ampliar su número de publicaciones científicas. Es básicamente mi interés y bueno, escuchaba en el grupo cosas muy interesantes sobre, por ejemplo, los sistemas GIS, que me han interesado siempre hacer algo sobre eso
y gente que no es médica, pero tiene conocimiento para aplicar en medicina. Entonces creo que ese es el interés que tengo netamente y aprender de toda esta cantidad de cosas que acabo de escuchar y que para mí también son novedosas. Perfecto, genial. Gracias por la interesante presentación. Pues nada, Antonio o Roberto, si queréis comentar algo, alguna pregunta, algún comentario. ¿Los trabajos que haces vos, Jorge, son clínicos o son epidemiológicos? O sea, que más o menos lo mismo, pero digo, ¿pero son sobre poblaciones o son sobre grupos de Son, pacientes? son sobre poblaciones. Yo he tenido la Ujú. experiencia de hacer bases de datos nuestras, trabajo propio con nuestra base de datos que comentaba el compañero previo, y he hecho de todo, desde revisiones, desde reporte de casos, carta al editor. Ahorita estoy en revisiones sistemáticas con el grupo de epidemiólogos acá, pero son revisiones propias, se les puedo compartir algunas por el link si quieren más adelante, pero Claro, son de aportes clínicos y obviamente tienen un sustento epidemiológico, digámoslo así, un diseño, una metodología, una población, pero con el grupo de epidemiología que es la Fundación Cardiovascular, que es donde trabajo en Bucaramanga. Preguntaba esto porque, por lo que comentaba Antonio, digo, seguramente el volumen de datos debe ser importante en una población y tal vez eso, porque yo hago, o sea, algunos estudios clínicos donde tengo poquitos pacientes, digo, por ahí un estudio que tengo 90 pacientes, pero tal vez el volumen de datos que debes manejar vos debe ser muy importante. Por eso preguntaba, por lo que comentaba antes Antonio, en cuanto a los datos que por ahí serían interesantes para poder trabajar. Por eso era la pregunta. Ok, listo, no problema. Antonio, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, lo de los datos que decía Roberto, pues era una pregunta que yo también tenía, y sobre todo también por lo que veo que lo que hace también mucho a la hora de publicar, Jorge, es sobre todo también la descripción de casos clínicos, ¿no? Pero también, también en el análisis que lleve a facilitar un diagnóstico o a las características particulares de la población local en la que trabaja. Sí, digamos lo que hemos hecho es, hemos hecho reporte de casos, pero también hemos querido ir más allá con bases de datos que depende la prevalencia de la enfermedad, pues te va a permitir hacer el trabajo con 90 como tiene el colega o con menos. Entonces, digamos, va a depender básicamente de eso, del tamaño de muestra que se establezca con los epidemiólogos y esas cosas. Hacer base de datos es difícil, muy difícil, porque, como te digo, están diseñados más para cosas clínicas y no para investigación. Entonces, muchas veces nos ha tocado a nosotros hacer bases de datos propias que queremos, problemas que queremos analizar muy puntual, y eso lo hacemos más por el espíritu, entre comillas, aventurero y investigativo que tenemos. Posiblemente creo que tú estás a otro nivel diferente por todo lo que comentaste. Pero bueno, creo que combinar lo clínico con lo investigativo, a pesar de las limitaciones que comenté de tiempo y esas cosas, lo hemos logrado de forma interesante y puedo compartirle algunas cosas, como para ejemplo, para que cada quien sepa como cuál es el camino que uno tiene y a ver si de pronto encuentra, de pronto tú lo lees y de pronto tú dices, yo puedo aplicar inteligencia artificial en esto que tiene el doctor Alvarado. Yo ahorita no lo veo muy claro con lo que tú planteas, porque para mí, te soy honesto, es algo totalmente novedoso. Entonces, cuando tú me hablas de todo eso, yo presto atención, soy muy abierto, pero le cuesta a uno que no esté empapado con todo lo que comentaste. Me parece muy interesante comenzar a aprender eso, Sí, porque sí, eso no, es lo que no, se no. tiene, pues. Eso sí es indiscutible. Claro, pero yo, por una parte, a ver, a mí me parece perfectamente normal, porque aunque estemos todos más o menos trabajando, cada uno desde su rama en las ciencias médicas, cada uno controla un poco en un área. A mí, por ejemplo, cuando os ponéis a hablar de epidemiología y ensayos clínicos, pues me cuesta también un poco más seguirlo, ¿no? Pero yo creo que lo que facilita mucho es un catalizador que conecte un poco los puntos entre lo que gente de áreas un poco diferentes están comentando. Por ejemplo, a mí me da la impresión, por lo que comenta Antonio y por lo que estás comentando tú, si tú, Jorge, tienes datos de ensayos clínicos, y esos datos tienes, por ejemplo, imagínate, varios pacientes
100 pacientes, no sé, los que tengan, no sé si has comentado unos 90, tienes características de esos pacientes y cómo han evolucionado. Por ejemplo, que tenga una salida, un resultado, ¿no? Entonces, esos datos yo entiendo que Antonio los podría trabajar en un modelo de Machine Learning, etcétera, para intentar entender por qué algunos pacientes evolucionan de una manera y otros pacientes evolucionan de una manera. Ahí yo puedo hacer el catalizador porque conozco un poco esos dos mundos y porque estoy en un proyecto parecido. No sé si eso sería posible. No, no sé cómo lo ve Antonio. Mira, yo creo que esto es posible, ¿no? A veces uno se queda en cosas muy clásicas de hacer estudio de casos y controles, estudio de cortes, revisiones sistemáticas, pero yo creo que ya esto se va a seguir usando, pero obviamente las herramientas que plantea con la inteligencia artificial y todo lo que está haciendo, pues creo que es válido también y seguramente, como te digo, cerrar las puertas a eso es querer tapar el sol con un dedo. Eso es lo que se va a venir en medicina y posiblemente aquellos que estamos comenzando y que nos falta camino por andar, tenemos que involucrarnos en eso, queramos o no queramos. Eso ya se vino, pues. Entonces Vale. vamos a estar acá abiertos y dispuestos a todo. Me da pena, yo no tengo que abandonar una jornada de consulta y yo soy pediatra, las Claro, mamás me esperan mucho. Voy a compartir por este link algunos de los trabajos míos. claro. Yo Ujú, sé que esto va a seguir y te ujú. agradezco a ti como líder, pues no te conozco, te estoy apenas conociendo, pero también es una ardua tarea combinar tantas cosas y estar a las 11 de la noche en España dedicándonos el tiempo, entonces esperemos que esto sea algo fructífero para todos y estamos Seguro, en... seguro. ¿Vale? Se hace con placer. Una única pregunta, Jorge. A ver, lo primero, no os preocupéis, porque cuando se publique el podcast, en la nota del programa pondré todos los enlaces que me paséis, que yo creo que valen perfectamente los que habéis puesto en la hoja Excel compartida, ¿vale? Sí. Salvo el de Roberto, que creo que no está, pero si lo quiere poner luego, pues podemos ponerlo también. Y luego una pregunta por una cosa que has comentado. Has comentado sobre el virus del Zika, que por lo que has comentado hay todavía cierta prevalencia en Colombia. ¿Es eso lo que has comentado antes? Ya no hay, Ya no hay. sorpresivamente no, sorpresivamente el Zika llegó, duró 2 años y se fue. Nunca me Vale, explicaron bien estos fenómenos biológicos y de virus y esas cosas, asumo que el cambio climático y otras cosas, pero sorpresivamente se fueron y desaparecieron. Pero claro, podemos charlarlo y posiblemente, como el grupo es tan variado, posiblemente podemos encontrar explicaciones. Fíjate que seguro. te haces una pregunta muy interesante en próximas reuniones. Vale, vale, pues otro día lo seguimos comentando. A mí me interesa porque en un proyecto hace tiempo desarrollamos una molécula para el Zika, pero luego ¿Sí? íbamos a empezar los ensayos clínicos, pero luego fue justo cuando salió el COVID, entonces el Zika desapareció de la faz de la Tierra, lo Ay, cual, lo cual es bueno, por otra no, parte. lo cual es bueno, pero por ejemplo en esa época se comenzaron a trabajar más de 150 vacunas contra Zika, por ejemplo, y, y pues se perdió la investigación porque en estos momentos seguir trabajando, entre comillas, contra algo que desapareció, no sabemos si va a Claro, claro, volver, pero hay muchas cosas exactamente, interesantes, bastante interesantes. exactamente. Muy bien, Jorge. Un Pues placer muchas gracias y nos vemos en la próxima. verlo Chao. por este medio y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta otra. Chao, chao. Chao. Muy bien. Pues Roberto, yo ya sé un poco por lo que haces, pero si nos quieres comentar un poco tu línea de investigación y presentarte. Bueno, como les dije, soy de Argentina, vivo cerca de Buenos Aires. Eh, Me gustaría dedicarme a la investigación, pero por una cuestión económica hago asistencial también, que también me gusta mucho. Soy médico intensivista, trabajo en la terapia intensiva de un hospital grande de la ciudad de Buenos Aires. Y por otra parte también es importante porque trabajo en dos tipos de estudios, que son estudios clínicos y en revisiones sistemáticas. Tengo algunos trabajos publicados. Hay una patología dentro de la terapia que ahora se conoció mucho por el COVID, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es lo que más trabajo, con algunas publicaciones y con ahora otras justo este lunes estamos trabajando, por ejemplo, porque
la línea de trabajo es algunos estudios clínicos, algunos he publicado, otros hay uno, por ejemplo, en vía de publicación, o por lo menos de mandarlo, y otros son revisiones sistemáticas. Tengo algunas revisiones sistemáticas publicadas en relación a distrés y a ventilación mecánica, que es lo que tiene que ver con terapia intensiva. Tengo revisiones Cochrane, que es la más alta evidencia. Tengo 2 revisiones publicadas Cochrane. Y ahora, por ejemplo, desde hace 1 año y medio estábamos trabajando con varios profesionales, que yo soy el investigador principal, sobre la mortalidad de distrés en toda Latinoamérica. Y bueno, esa revisión fue a una revista y justo este lunes nos mandaron los revisores, 4 revisores para trabajarla. Así que creemos que se va a poder publicar a través de una revisión sistemática. En algún momento te he consultado, Sí, tenía me acuerdo. la beca para irme a Mallorca y bueno, Ujú. después no la acepté, pero ellos me invitaron a trabajar con ellos y estoy trabajando con ellos Genial. desde septiembre del año pasado. Se llama IDISBA, el instituto de Islas Baleares. Y bueno, y justo ahora, este viernes me reúno con ellos porque estamos trabajando, es la segunda colaboración, estamos trabajando en una revisión sistemática en verdad no son temas de terapia intensiva, pero bueno, las revisiones es algo que me gusta mucho, que disfruto. Y la verdad que me encantaría poder dedicarme entero a la investigación, pero en mi país no se puede. Y la conexión con esto es que desde hace un tiempo mi esposa está haciendo la maestría en ingeniería de software. Yo trabajo también en docencia, soy desde hace 8 años profesor en una universidad en Chile, en Punta Arenas. Doy metodología de la investigación y doy fisiología respiratoria. Y bueno, mi esposa con su grupo de estudio me contactó para que los ayude en la metodología, y mi esposa tenía ganas de hacer algún trabajo o conocer un poco más de esto de ella. Se interesa mucho en el tema de la inteligencia artificial y las compañeras de ella también. De hecho, estaban desarrollando un trabajo de eso. Bueno, cuando vimos todo esto, por eso les comentaba que el domingo nos pusimos a leer y nos interesó mucho. Y la verdad que hasta ella y seguramente sus compañeros se plegarían si haríamos algo. La verdad que sería ahorro. Yo la verdad que no tengo ningún conocimiento La primera vez que escuché inteligencia artificial fue escuchando el podcast de Horacio. Fue la primera vez que escuché, que entendí, empecé a aprender de inteligencia artificial. Y bueno, con relación a la medicina no sé absolutamente nada. Así que eso es más o menos un raconto de lo que hago y de lo que estudio. Y bueno, y lo que me gustaría hacer en cuanto a unión en el grupo, o a trabajo, o a ideas en común. Genial. Muy interesante. Muy bien. Pues Antonio, si quieres comentar algo. Sí, bueno, a mí me parece también muy interesante que haya entrado por ahí y además que esté colaborando directamente en casa con una ingeniería de software, porque claro, eso, yo que vengo de ese campo, pues facilita mucho y además si Claro. dentro de la maestría que está haciendo va cogiendo un poco este ritmo, pues si más adelante está interesada en un doctorado en esta área, pues siempre también se puede trabajar directamente tirando investigación desde ahí, ¿no? Y claro, bueno, entiendo que en el ámbito médico es complejo, ¿no? Pero muchísimas veces, porque además los resultados que ofrece la inteligencia artificial o los modelos sobre todo el deep learning actual, pues no son explicables, ¿no? Entonces, claro, al no ser explicables, pues hay trastoca un poco la forma de trabajar y tampoco la forma de evaluación de los modelos que se generan no coincide tampoco mucho con la formación que tienen los médicos de base, ¿no? En su licenciatura y la forma que tiene de trabajar la estadística y tal, ¿no? Entonces ya entramos en un campo diferente que es complejo al principio de Pero entrar, ¿no? yo te quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Digo, porque desde la más absoluta ignorancia, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora tengo un trabajo, 36 pacientes, que ahora lo estamos grabando, datos de 36 pacientes, ¿no? Como se hacen los estudios clínicos, con un objetivo primario, un objetivo secundario, en donde determinamos algunos de los elementos que queríamos medir, nos dio los resultados. Eh,
¿qué me cambiaría que yo diga, bueno, lo voy a analizar o los voy a trabajar con inteligencia artificial? Los objetivos, la profundidad de los datos, ¿en dónde estaría el cambio? Digo, perdón, porque Sí, sí. no puedo saber el Buena alcance de... pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Sí, sí, vamos a ver, 36 datos, 36 pacientes quizás son muy pocos, ¿no? Para este tipo de sistemas, partiendo de un modelo que queramos entrenar nosotros, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, a la hora de aplicar la inteligencia artificial, no tanto el número de los datos, sino como eh, la dimensionalidad de los datos y el sparse de los datos, en fin, los patrones que pueden formar los datos, que son los que pueden llegar a generar algo, y el tipo de algoritmo que tú empleas es el que puede ser decisivo a la hora de hacerlo. Lo que sí que es verdad que la inteligencia artificial en este caso te propone es un modo diferente de buscar lo que sucede dentro de esos datos, diferente al que tú estás acostumbrado a hacer, ¿no? Porque si partimos desde el machine learning más básico, en el cual es capaz de generar, digamos, o buscar, porque al final lo que va haciendo es ajustar una serie de parámetros evaluando unas funciones de fitness que establecemos, que son las que hacen que vaya avanzando en tomando unas decisiones u otras que al final hagan una predicción concreta, bien sea de diagnóstico o de prognosis, ¿no? Y al fin y al cabo, ese tipo de algoritmos son los que te van a extraer un conocimiento que, sobre todo en el tema del deep learning, es bastante difícil de explicar, ¿no? Entonces, al final, la forma de evaluarlo es mirando cuánto acierta, ¿no? Por decirlo así de forma rápida. Lo interesante también cuando trabajas con pocos pacientes es la capacidad de transferencia de conocimiento a tu ámbito concreto. Es decir, para tu ámbito concreto ya puedes ver modelos base que estén generados, que sepan trabajar sobre eso y podamos, incluso teniendo pocos datos, hacer una transferencia de conocimiento de un modelo mayor a uno menor más específico. Entonces, ese sería un poco el enfoque que se podría trabajar dentro del deep learning. Quizá a nivel de investigación, pues lo que más te pide el cuerpo es construir un modelo propio, ¿no? Y evaluarlo. Pero también a día de hoy hay mucho conocimiento base que puede ser utilizado. Muchísimo, por ejemplo, en el tema de análisis de imágenes, muchísimas imágenes de cosas que no tienen nada que ver con medicina pueden establecer una base para conocer ciertos patrones que pueden usarse luego en imágenes médicas, ¿eh? Con menos datos a la hora de intentar hacer una especie de análisis de ellas, etcétera. Y no sé ya si me he ido un poco de la pregunta que planteaba exactamente, No, pero está perfecto, porque la idea, o sea, la curiosidad era esa, decir, qué más me aporta la inteligencia artificial a lo que yo le puedo extraer o sacar jugo a los datos? Y bueno, me acabas de explicar en cómo se manejan los datos, cómo se procesan los datos, que tiene otra profundidad y otra cosa que es lo que me interesaba saber, era eso. Genial, yo creo que el problema, el problema principal que yo veo, yo trabajo en temas similares, más o menos es los pocos datos que hay, porque creo que ha dicho 36 pacientes o así, está complicada la cosa, está complicada. No hay un número exacto, yo creo, que puedas decir a partir de 40 ya se puede procesar bien, ¿no? Pero si tuvieran más datos de alguna manera, quizás a veces lo que se puede intentar hacer, que esto yo lo voy a comentar, pero esto puede dar para varios episodios, es intentar coger datos que se hayan publicado sobre cortes relativamente parecidos y fusionarlos para tener una mayor cantidad de datos. Pero esto también entraña muchos problemas que Antonio conocerá perfectamente, ¿no? Bueno, pueden haber. Pero yo opinaría que teniendo más datos sí que se puede hacer todas las cosas interesantes que ha comentado Antonio. Y me gustaría hacer un comentario, Roberto, por lo que has dicho antes, las revisiones Cochrane, yo no las conocía muy en detalle, pero entrevisté a un investigador de México hace Lo poco. escuché, sí. Me quedé súper impresionado porque la impresión que me dio del trabajazo que hay detrás es impresionante. O sea, es un trabajo súper arduo porque tienes que coger un montón de revisiones que ya están hechas, a mirarlas desde un punto de vista objetivo, ordenarlas. Es un trabajazo. Y tú, por lo que dices, tienes alguna de esas revisiones y por lo que comentas, no tienes mucho tiempo para dedicarle a investigación. Entonces, ¿cómo has podido hacerlo? Imagino, ¿es un trabajo en equipo o cómo lo haces? Eh,
Bueno, mira, acá, particularmente en Buenos Aires y en Argentina, y en mi especialidad, porque yo lo que hice fue sobre distrés, hay algunas personas que trabajan, que investigan. Yo la verdad que no tengo un grupo importante de trabajo, porque yo vivía en el sur, me volví a vivir hace 4 años a Buenos Aires, eh, y bueno, no he tenido la suerte de agruparme a un grupo. En esta revisión sí, pero cuando hice las 2 revisiones Cochrane, te podría decir que el 90% lo hice yo. Me llevó mucho tiempo y Wow. la verdad que dedicaba mucho tiempo. Uf. Y la verdad que fue, para mí fue un trabajo, como decís vos, muy arduo. Yo disfruto cada momento de las cosas que hago, de estas cosas, de revisiones, pero fue un trabajo muy arduo. De hecho, por ejemplo, ahora para Mallorca, el trabajo anterior fue, nosotros recopilábamos datos para gente que hacía una revisión con CREM, pero nosotros solamente ni figuramos como autores, recopilábamos los datos. En el trabajo que hice yo, hice como tirar el centro y ir a cabecear, más o menos, o sea, recopilar los datos y después analizarlos, o sea que hice todo. Fue una tarea muy ardua. La única ventaja era que no había tantos estudios, pero bueno, pero igualmente fue analizarlo. La primera me llevó 3 años, la segunda me llevó también 2 años y medio, y bueno, y la Uf, verdad madre mía. Uf. que sí, fue una tarea muy ardua. Impresionante, impresionante. La verdad que me impresiona mucho porque son cosas que, bueno, tenemos la inteligencia artificial y muchas cosas que se están desarrollando, pero por lo que veo, yo también he hecho revisiones, aunque no han sido revisiones Cochrane, pero un currazo impresionante y hay ciertas cosas que no las veo como automatizar todavía. O sea que uf. Ah, hola, buenas. Andrés, muy buenas. Muy buenas, disculpen, recién me conecto. Vi ahí que estaban hablando de inteligencia artificial y justo mi tema. De esto hago. Y la verdad que sí, tenés razón en lo que decís. Hay grandes problemas y nada, me presento acá, Perfecto. no Vale, soy, pues perdón, Andrés. Lo que estamos haciendo, justo acaba de terminar por Roberto, es que estamos haciendo que cada uno en 5 minutos presenta un poco lo que está haciendo y luego los Dale. demás tenemos una réplica de unos 5 minutos para hacer preguntas, comentarios, etcétera. O sea que viene justo en el momento para caí empezar. Gracias. paracaidista. Ahí está. Vamos. Vale, vale, pues si te quieres presentar y contar tu investigación, adelante. Me toca a mí. Bueno, Te toca. mi nombre es Andrés Hohendahl, soy un apasionado por la ciencia en general, no la ciencia, y arranqué por la parte que yo creí más difícil, que es la electrónica. Terminé de estudiar ingeniería electrónica a los 26 años. A los 19 años empecé a trabajar en investigación en biomedicina porque me interesaba la medicina. Entonces trabajé durante 10 años como investigador de CONICET en el Instituto de Ingeniería Biomédica, ahí en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Hicimos toneladas de trabajo, hice el primer implante intracoclear en Latinoamérica, hicimos estimuladores, hicimos caminar cuadraplégicos. Te estoy hablando año 80, o sea, estamos Wow. hablando de el microprocesador más poderoso que había era el 8080. O sea, Uf. el 6800 de Motorola gateaba a 1 MHz y tratábamos de hacer andar las cosas. Bueno, después de eso me dediqué a otras cosas, digamos, siempre cerca de la medicina. Me puse a hacer software, me especialicé en software y después, más o menos para el año 2000, me metí en la parte de software de comunicaciones e inteligencia artificial. Me volví a anotar en la universidad, hice una tesis, lo que llaman nivel doctoral. No hice un doctorado porque mi universidad es bastante particular, pero bueno, es pública, es una tesis de 240 páginas y tratan de la relación hombre-máquina, es decir, la relación entre las personas y las máquinas, no a nivel filosófico, sino que a nivel comunicacional, es decir, cómo las personas comunican con las computadoras. Básicamente porque, digamos, harto de que todo el mundo me trate computer freak, o sea, yo era el enfermito de la electrónica y de la computación, y me di cuenta que las personas están enfermas cuando tratan de utilizar las computadoras de la manera que hoy las utilizan, o sea, es absolutamente antinatural.
consideraba que el lenguaje era uno de los caminos más poderosos que tiene la humanidad, porque después de todo el lenguaje es lo que nos comunica ahora, lo que ha permitido que todos ustedes sepan leer y puedan leer un paper y escuchar la mente de alguien que escribió ahí hace mucho tiempo algo, entonces permiten que las ideas se transporten en tiempo y espacio. Eso es una cosa maravillosa. O sea, poca gente recaba en eso, o sea, recala en ese concepto, ¿no? Y después empecé a estudiar el tema de cómo hacer que las computadoras se comuniquen con las personas y que las personas y que la computadora le sea útil a la persona en términos de las personas. Y ahí empecé a indagar en el tema médico y me di cuenta de que la práctica, ustedes son todos médicos probablemente, ¿eh? O sea, por lo que escuché ahí, la No, mayoría son, ¿no? hay un poco de todo, hay de todo. Yo vi ahí muchos médicos que decían en la cosa, hablaban Sí, de COVID y de percepción y qué sé yo. Bueno, la cuestión es que me di cuenta que la práctica de la medicina tiene algunas fallas, es decir, yo vengo de la ingeniería, arranqué de las ciencias duras, las ciencias absolutamente inentendibles para los simples mortales. Una persona nace y se sienta a comer y no entiende ingeniería, y después de un montón de machacarle la cabeza, le rompes la cabeza con ingeniería y entonces ya no entienden a las personas. O sea, es como que hay un cambio de foco. Y entonces, bueno, me di cuenta que hay un grave problema en la relación médico-persona. El médico en general tiene una pequeño, o sea, nosotros somos todos gráficos, los ingenieros, entonces tenemos un pequeño espacio de tiempo en el cual vamos 10 minutos a hacernos atender en un médico con algún problema. Y después tenemos toda la vida solos hasta que volvamos a ver al médico dentro de un montón de tiempo y le tenemos que relatar lo que pasó hace 2 semanas, hace 3 semanas, ese día que fui al baño y me sentí mal, ese día que me tropecé en la calle y no sabía dónde estaba. Todas esas cosas le tenemos que relatar y el médico y las personas no nos acordamos lo que hicimos hace 3 horas. O sea, hay un totalmente. problema. Entonces, los médicos no pueden estar con nosotros de la mano, en especial gente de mayor edad. Entonces, lentamente me di cuenta de que había que hacer un sistema de inteligencia artificial que acompañe a las personas en el momento más crítico, que es cuando están solas. Y entonces, ¿pero qué? Yo no puedo hacer una inteligencia artificial que sea un médico que hable con la persona porque estoy sustituyendo al médico. Entonces le pregunté a los médicos, ¿qué harían ustedes si ustedes estuvieran todo el tiempo con los pacientes? Y el médico le dice, y yo no lo jodería, pero a la mañana le diría lo que tiene que hacer. Y a la noche le pregunto si lo hizo, y cómo le fue, y si se sintió bien, y si tuvo tos. Entonces arrancamos con enfermedades crónicas, que son enfermedades bastante jodidas como la fibrosis quística, no sé si la conocen. Sí. Es una enfermedad cuya prevalencia es baja, pero es genética. Cuando hay una modificación un delete del gen 598, se produce un problema en una proteína que tiene que ver con las mucosas de las células, y entonces la persona larga mucho músculos y tiene problema de tos, y normalmente antes vivían hasta los 9 meses, o sea, nacían y morían. Hoy en día el periodo de sobrevida llega a los 45 años y hace poco hay una triple terapia que promete que hagan una vida normal. Pero estas personas necesitan el seguimiento del médico infalible, o sea, porque estas personas se equivocan una vez, pisan el palito, se tropiezan, se hacen mierda. Y después de eso no vuelven al mismo estadio que antes de la equivocación. Eso se llama exacerbación, o sea, cuando una persona tiene un problema que le empeora la enfermedad empeora y después de golpe va a un plató, pero el plató próximo no está igual que el plató anterior, o sea, luego de cada uno de las evoluciones la persona se encarajina más y más y más hasta que finalmente termina internada, jodida, etc. Y el problema de todo eso, descubrimos que, no sé si me pasé del tiempo, pero descubrimos Adelante. que las personas, que las enfermedades, vieron que hacen un cacareo bárbaro de la medicina preventiva. Yo tuve 10 años una agencia de publicidad, o sea, además sé cómo comunicar. Y me di Oh, cuenta de que la gente sobrecomunica, es decir, ¿ustedes hacen prevención médica de sus propias enfermedades o vida? ¿Sí o no? La mayoría no. La mayoría no hace un carajo. Entonces, todo el mundo habla de prevención médica y ninguno lo hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más vale prevenir que curar, ese viejo refrán.
Pero la realidad es que las enfermedades crónicas, que son las mochilas que tiene mucha gente en la espalda, lentamente comienzan a arruinarle la vida si no la previenen, pero si la pueden prevenir, en el momento incipiente que comienza el problema, es fácil de prevenir, no produce problemas y permite generar una vida mucho más larga. Entonces, de alguna manera, la prevención activa en el momento in situ con una alta sensibilidad ayuda a las personas a vivir mejor. Y entonces, ¿qué hicimos? Me puse a trabajar en una plataforma conversacional que la desarrollé durante 15 años, aunque parezca una mentira. Empecé en el 2005 y esta plataforma conversacional permite que un médico pueda decirle a una virtual persona, que es una persona inteligente virtual, qué cosa le tiene que decir al paciente, en qué momento, qué le tiene que preguntar, y a su vez, en base a lo que le pregunta, con qué algoritmo ataca las cosas que le contesta el paciente, y dependiendo de eso, saber si tiene que avisarle a la emergencia que tiene un problema o no. Muy interesante. Y Muy eso interesante. hace 2 años lo empezamos a poner en práctica en un hospital de verdad, con personas de verdad. Los médicos todos horrorizados, la inteligencia artificial me va a suplantar, me va a quitar el trabajo. Y yo le dije, no, te va a agregar paz en tu vida, le digo. Te va a agregar la satisfacción de curar a los pacientes sin tener que estar vos ahí y que la inteligencia artificial haga lo que vos harías con un paciente y que solamente te avise cuando el paciente está jodido para que vos puedas intervenir a tiempo y hacer eso que vos no podés hacer. Porque desde que un paciente detecta un problema hasta que logra el turno médico, hoy en día pasan 7 semanas. Y en el interín el paciente termina internado en la emergencia. ¿Es correcto? Totalmente. Entonces, imagínate que vos, 3 días antes de que el paciente empiece a tener síntomas que ya son irreversibles, el sistema le pregunta todos los días cómo se siente y ya detecta que el paciente se está enrumbando para la cornisa. Y antes que el tipo se tropiece y se caiga por la cornisa y se rompa el alma, le avisa al equipo médico silenciosamente y el médico toma la decisión distendida de decirle, oye chiquita, hace esto. Y esto es real. O sea, ayer me reuní con uno de los médicos y me dijo, el 30 de diciembre, uno de los pacientes me llegó una alerta amarilla, la llamé, le pregunté cómo estaba, me dijo que estaba con un poco más de tos, que gracias por la pregunta. Cuando le dije, de chica con fibrosis quística, 20 años, le dijo, Karen, ¿cómo estás? Bueno, cualquier cosa me avisas. Al día siguiente le preguntó, el sistema le volvió a mandar una alerta amarilla, porque el sistema conversa con Karen todos los días y le pregunta cómo se siente, cómo anda la tos, cómo está del apetito, le hace todas las preguntas que los médicos le harían. Y si está bien, no le pregunta al día siguiente, le pregunta cada más tiempo. Pero si empieza a ver que Muy bien. alguna variable está media floja, le pregunta enseguida. Muy O bien. sea, le va haciendo Andrés, el... perdona. Sí, Sí, si quieres un minuto más, porque ya como está. somos varios, para no. Bueno, Sí. eso es un poco la emoción de todo esto. O sea, estamos Ujú. funcionando en no la inteligencia artificial que le preguntas cualquier Sí, cosa como ChatGPT y te contesta cualquier estupidez, porque eso realmente no sirve. Estamos tratando de replicar lo bueno de la medicina y transformar el poder del médico a un pulpo de miles de brazos donde el médico solamente, y además no estoy hablando de un médico solo, estoy hablando de un equipo médico que trata a un equipo, ahora están tratando 60 personas con este sistema, se está presentando en el Congreso, se presentó en el Congreso ahora de fibrosis quística, perdón, en el Congreso de Medicina del septiembre en Argentina, en la Sociedad Argentina de Medicina, se presentó en noviembre en un comunicado en unas jornadas de informática médica y se va a presentar en un Congreso Internacional de Fibrosis Quística ahora en marzo. O sea, estamos hablando de laburo serio y eso es un poco lo que perfecto. hacemos. Genial. ¿Qué Pues sé yo? súper interesante. Has contado muchas cosas súper interesantes. Ahora tenemos el tiempo un poco de réplica, comentario, entonces yo veo algunas cosas pues más o menos claras, pero bueno, Roberto Antonio, bueno, y está también Milovan Paolo Acevedo Catril, que no sé si nos está escuchando. Hola, Milovan. Hola. Perfecto, vale. Pues ahora estamos en el tiempo de réplica y comentarios hacia Andrés. Luego puedes presentarte tú. Pues nada,
Roberto, si quieres comentar algo. No, todo muy claro para mí, la verdad que es muy interesante lo que plantea Andrés. Yo no tengo ningún conocimiento de lo que él hace, voy por otra rama de la medicina, pero me parece muy interesante y la verdad que admiración nada más, sinceramente, muy bueno, sinceramente. Antonio. Bueno, yo la verdad es que debo ser de esos que estudió tanta ingeniería que al final tampoco puede comunicarse en un lenguaje natural con otros que no son ingenieros, pero Sí, sí. mm, no tengo ninguna pregunta más ya porque, bueno, no sé exactamente ni qué hace ni cómo, no se ha dicho tampoco exactamente, ni qué inteligencia artificial podía mantener conversaciones en 2005, cuando apenas aprendíamos a hacer pequeños contextos con redes recurrentes. Entonces, bueno, pues si puede compartir algún tipo de información científico-técnica de las que dice que está presentando en congresos, pues le echaré un vistacillo a ver si logro entender. Sí, Andrés, luego cualquier enlace de todo lo que tengas, en la nota del programa vamos a compartir toda esa información. Si nos lo pones por el grupo de chat, ahí Te luego lo lo pongo en podemos. el grupo. Le pongo un video, estoy haciendo, Perfecto. eso es una de las cosas que estoy haciendo media docena de cosas más. Estamos haciendo prevención de suicidio. Wow, Estamos haciendo perfecto. prevención de suicidio. Le puedo poner hacemos muchos videos para que se vea cómo funciona, porque ver una conversación es muy importante, es como ver una novela, es como ver Claro, una película. Y entonces claro, para ver. voy a compartir un par de videos en donde hemos hecho una persona, lo que nosotros armamos son personas virtuales. Personas Vale, virtuales son inteligencias artificiales que ya no necesitan entrenarse, que tienen conocimiento, que tienen un modus operandi definido por el profesional que lo crea. El procesamiento que hay por detrás de eso está todo como precocinado, tiene capacidad ya previa, tiene conocimiento humano, sabe un montón de cosas. De hecho, ahora estamos codificando SNOMED. Para los que son médicos es un tema complicado, codificar CIE-10, codificar SIAP-2 y SNOMED. O sea, que el sistema pueda leer el argot médico y que pueda entender esas siglas que escribe el médico, encima mal escritas muchas veces, y que a su vez las pueda decodificar y mapear a la enfermedad y mapear al conocimiento, y con eso después hacer epidemiología en serio, sobre textos libres y no sobre cosas que el médico se ve obligado a llenar 4 casillas en una pantalla. totalmente, totalmente. Yo tengo una curiosidad, Andrés. Sí. Antes has comentado que de todas las cosas que has hecho, no sé si has comentado que tenías una agencia de marketing o de Tuve publicidad. una agencia de marketing durante 10 años, gané el premio al mejor stand, me di cuenta de que el marketing es maravilloso, me enseñó a comunicar, después de eso me puse a escribir, estudié 6 años de escritura, terminé escribiendo libros y cuentos de ciencia ficción, y en realidad el Wow, aprender a escribir te enseña cómo manejar el procesamiento del lenguaje, o sea, cómo claro, manejar el tema totalmente. del lenguaje. Totalmente. Pero ¿cómo fue? Tú estabas con tu mente de ingeniero, como has comentado, y luego No, en algún sí, sí, no, momento no, yo soy polifacético, es un grave problema porque me gustan todas las cosas, o sea, es un te gran gustan todas las problema. cosas, vale. Y lo que pasa es que cuando vos mirás un problema con mente de ingeniero, no digo que sea mejor, pero tenés una Ujú. optimización en la cabeza, tenés un motor de optimización en todas las cosas. Ahorrar tiempo, ahorrar recursos, optimizar resultados, medir, tratar de volver a hacer el ciclo rápido de lo que llaman mecanismos ágiles. Eso es algo que en Totalmente. las demás ciencias no se ve. Las demás ciencias son, tomá, aprendete esto y ejercelo, y después léete los papers y actualizate como puedas. Ese es el médico en general. Totalmente, vale. Muy, muy polifacético. Muy, muy bien. Pues muy interesante. Si luego nos compartes esa información, Y con gusto estaría les bastante comparto bien. varios Genial. links. Tengo Muy demasiado bien. para compartir, lo que pasa es que se pueden aburrir mucho, dependiendo si les interesa, ¿no? Sí, 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 yo lo veo súper interesante. A mí me gustaría ver esto que has comentado, las publicaciones sobre el sistema este que empezasteis a desarrollar en 2005, para ver un poco alguna idea de cómo lo has hecho. Estaría bastante bien. Bueno, tengo varias publicaciones internacionales. Si buscan mi nombre y apellido van a Genial. encontrar varios papers, pero yo tengo un sitio donde yo publico, Compártenoslo y donde un sitio donde cuelgo algunos de mis trabajos, los que son públicos,
Se los comparto ya mismo para que Vale, lo tengan acá. perfecto, muy bien. Y mientras tanto, si os parece, damos la entrada a Milovan Paolo. Milovan, si te podías presentar y contarnos en unos 5 minutos, bueno, a qué te dedicas, pues lo que haces y también pues el tipo de colaboración pues, que buscarías. A ver, ¿ahí se escucha? Sí, te escuchamos. Ya, bueno, la verdad yo estoy recién empezando en todo esto, soy licenciado en bioquímica, en la recta final para ser bioquímico, y también soy alumno de magíster en bioquímica clínica e inmunología. Y la parte que yo veo a través de mi tesis de pre y posgrado está relacionado directamente al cáncer de ovario. Y específicamente, en mi caso, dentro de las varias cosas que vemos en el laboratorio, yo lo enlazo a un modelo de estudio particular que son los esferoides celulares. Que los esferoides celulares son un sistema de estudio in vitro que adopta una arquitectura tridimensional, porque generalmente lo que se hace, ¿cierto?, es hacer el cultivo celular en monocapa. Pero esto es poco representativo, porque hay varios estudios que plantean que de todos los compuestos nuevos que se desarrollan, al final, al fin y al cabo, un 10% nomás termina llegando a fases preclínicas y que en un futuro puede llegar a aplicarse en un paciente. Entonces, lo que buscamos nosotros es ver cómo en este cáncer particular, que se diagnostica además tan tarde, poder generar a través de este modelo una aproximación más real a lo que ocurre en la fisiopatología de los pacientes. Entonces, lo que dentro de las otras aristas que nosotros estamos viendo, también tenemos una estrategia metabolómica. Tratamos de caracterizar cómo el fenotipo resistente a quimioterapia se diferencia en base a la producción de ciertos metabolitos a diferencia del fenotipo sensible. Y ahí se han identificado varias alteraciones a nivel del metabolismo lipídico y glucídico. Y bueno, también colaboran algunos otros proyectos. Acá el laboratorio tiene otras líneas celulares como exosomas, donde se busca estudiar todo lo que tiene que ver la comunicación del microambiente del tejido que se esté estudiando, o cómo usar estas mismas estos exosomas que son microvesículas como un caballo de Troya para hacer un tratamiento personalizado a tejido específico. Y eso es Ujú. principalmente lo que hacemos por acá. Perfecto, muy, muy interesante. ¿Y qué tipo de, qué tipo de colaboración estaréis buscando, nacional, internacional, qué tipo de grupo o área, etcétera? Bueno, la verdad ahí en mi caso yo no tengo mucha autoridad al respecto porque yo soy un simple tesista, pero generalmente los tipos de colaboraciones que hacen acá, que se acostumbra a hacer, es que hay varios químicos orgánicos que se dedican a la síntesis que ellos diseñan maravillas de compuestos y nosotros lo que hacemos es hacer el testeo. Claro, Entonces, en primera instancia, lo que se podría hacer es el testeo en un cultivo tradicional y luego pasar a este modelo más representativo, que es lo que estamos tratando de validar, que sería el esferoide, que es un paso intermedio entre la clásica investigación in vitro sin llegar a un modelo invasivo y también cruelty free, que eso es lo que nosotros vale. solemos hacer en colaboraciones. Y otra pregunta, a mí me interesa particularmente, por lo que veo, podéis como simular o, perdóname si no digo la palabra correcta, diferentes tipos de enfermedades con esa especie de modelo. No sé si sería como el equivalente a a un organoide, ¿no? Pero en otro contexto un poco más lipídico por lo que has comentado. Entonces, pues te preguntaría qué compuestos, si esos compuestos que han sintetizado otra gente, luego los habéis probado vosotros y se han dado un buen resultado si luego han evolucionado a la clínica en alguno de esos casos. Bueno, el esferoide como tal es un paso antes del organoide. Es algo más Vale, simple y nosotros lo estamos como potenciando porque bajo las metodologías que estamos tratando de estandarizar es súper fácil de trabajar y podría reemplazar fácilmente al cultivo tradicional. Ahora, de esta parte del metabolismo dilipídico es algo que nosotros hemos visto particular en el caso de cáncer de ovario. Por mm, ahora lo que estamos haciendo es hacer todo el estudio en base a las terapias que se hacen. En este caso nosotros lo que hacemos es guiarnos por las guías clínicas del Ministerio de Salud aquí en Chile. Por entonces lo más clásico sería cisplatino, doxorubicina. Ahora estamos probando otras cosas como tomoxil, bromopiruvato, ese tipo de cosas. Pero no hemos entrado todavía a validar en este modelo de tridimensional lo que sintetizan otro grupo de investigación.
Vale, súper interesante. Vale, pues yo no tengo más comentarios de momento. Los demás, si quieren comentar algo, ¿no? Bueno, personalmente a mí me parece muy interesante. Lo que pasa es que es verdad que estoy muy limitado en comprender lo que has dicho. Se me queda muy fuera de contexto, así que tampoco tengo la capacidad como para comentarlo, pero creo que me he quedado con una idea general y me parece pero muy interesante. Y me gustaría incluso ampliar, saber exactamente con qué datos trabajan y cómo los gestionan, porque me parece interesante, ya te digo. Pues me lo Bueno, van, si luego puedes hacer como Andrés, bueno, y como los demás, compartir en el grupo algunos enlaces de tu grupo, de lo que hacéis, etcétera, y así siempre se puede ampliar un poco más la información. eh, quedaría un poco en pausa porque la verdad es que están casi todas las tesis enviadas y están esperando que se publiquen. En algún Ah, momento vale. está Vaya, en proceso de. llegará. Genial, muy bien, muy bien. Pues nada, si os parece, ya queda muy poco tiempo. Me presento yo brevemente, que no lo he hecho. Bueno, yo soy Horacio Pérez, yo soy de formación químico, soy químico computacional, que es una cosa bastante rara, ¿no? Porque no está ni en la química ni en la computación. Y bueno, a lo que nos dedicamos en mi grupo de investigación, tenemos como que dos ramas principales. Una es el descubrimiento de fármacos, por eso veo muy interesante por lo que estás haciendo. Y ahí, bueno, hemos trabajado en muchísimos proyectos. Nosotros lo que hacemos es predecir compuestos que, mediante técnicas computacionales, inteligencia artificial, etcétera, que puedan evolucionar a fármacos. Entonces, hemos trabajado en muchos contextos en el Zika, por lo que comentábamos antes con Jorge, en el COVID, en el cáncer. En el cáncer colorectal tenemos un compuesto que ha llegado a la clínica. También tenemos otro compuesto que ha llegado a la clínica en temas de pérdida de peso, etcétera. Y bueno, es un área complicada porque yo me muevo entre la química, luego la computación, la supercomputación, la inteligencia artificial y también tengo que hablar con médicos. Entonces estoy todo el día hablando con gente pues muy diferente y al final pues no sé ni quién soy y ni lo que hago al intentar hablar con tanta gente distinta. Y luego también estamos en un proyecto que está más cerca de los médicos, que es un proyecto que ya ha introducido pues Roberto y Antonio Jesús, que lo había introducido ya. Básicamente estamos en un proyecto europeo para... am, lo que se ha hecho en ese proyecto es intentar ir un poco en la dirección de la medicina personalizada. Entonces, se han cogido biobancos de diferentes países europeos, se han intentado juntar en un solo banco para tener una gran cantidad de datos. Ese proceso de armonización, de homogenización de datos es una pesadilla, es muy complicado, como podéis imaginar. Y una vez que lo hemos conseguido, ha sido desarrollar modelos de inteligencia artificial, como había introducido Antonio, y que además sean explicables para que se entienda por qué cuando la red neuronal o lo que sea funciona, que un médico pueda abrir esa red neuronal y ver por qué a un paciente lo va a predecir con buena evolución o mala evolución, etcétera, etcétera. Y también estamos un poco pues intentando acoplar la química con inteligencia artificial explicable y los modelos de lenguaje. Donde menos controlamos ahora mismo es en el tema de modelos de lenguaje. Ahí tenemos muy poca experiencia. Por tanto, Antonio, a lo mejor podríamos hablar un poco, porque ya estamos un poco verdes. Pero bueno, básicamente somos un grupo multidisciplinar. Yo soy químico, tenemos biólogos, físicos, bioquímicos, porque hay problemas que tiene que haber gente pues, de varios campos para poder hacerlo. Una Cualquier pregunta, duda, pues sí. Horacio, ¿utilizaste los mecanismos de aprendizaje para lo que, viste que utilizan a partir de la codificación de ADN, hacen el cálculo del folding de las proteínas para justamente, viste que es todo un problema, es un problema muy complejo, Sí, que lo han resuelto bastante bien con modelos parecidos a los modelos de lenguaje, modelos de supercomputación? Eso lo han hecho en sí, NVIDIA. sí. A ver, bueno, lo de resuelto, yo No, diría no, ya está resuelto, ¿no? No, que se ha avanzado bastante. han Se ha avanzado avanzado bastante en eso. predecir trillones de combinaciones y buscar la más óptima para búsqueda del medicamento. Eso está Totalmente, bueno. totalmente. Los modelos de lenguaje es el tema mío, es un tema que yo conozco a fondo y es un tema muy, pero muy espinoso. Yo, como ingeniero, pensé que era una pavada y me di cuenta que los lingüistas tomaban las cosas del lado humanístico y entonces cuando lo querían computarizar lo arruinaban. Entonces tenían el tema de lo humanístico va por un camino, la computación va por el otro,
y los modelos de lenguaje van por otro. O sea, y son Pero yo bastante... veo, yo veo que está cambiando un poco porque estoy escuchando una palabra. Bueno, entrevisté en el podcast hace poco a Marco Baroni. Marco Baroni es un investigador está en la Universidad de Barcelona, en lo que llaman el humanismo digital, donde hay gente que se forma muy bien en ambas ramas, y Sí, entienden bastante por ambas ramas para intentar llegar a esa conexión que creo que comentas tú que no se produce pues normalmente. no es Es que fácil de producir. no, no es fácil, desde luego que, No, pues no, que no es fácil, hay el que saber. tratar, yo traté de explicarle a mi mamá de 89 años el teorema de Pitágoras y lo logré, Ah, muy aunque bien. parezca mentira. Explicarle por qué la raíz cuadrada de 2 es un número no racional. Es una cosa que una persona normal no puede entender fácilmente, pero cuando uno logra encontrar los modelos sencillos para poder explicar algo difícil de la manera sencilla, lo que ocurre es que los que tratan de explicar cosas difíciles, en general se escudan en su sapiencia, opacando Totalmente. mediante palabras, opacando a los que no saben para ilustrarse, en vez de tener la humildad de traducir algo difícil a algo fácil y mostrarle a las personas de que todos son capaces de entender. Esa es la Totalmente. diferencia. Sí, 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 sí. Hay, mm, hay una vertiente que se está dando muchísimo desde mi punto de vista en los últimos años. Quizás yo lo estoy viendo más en los últimos 10 o 15 años. Toda esta vertiente de la divulgación científica para intentar hacer llegar a todo el mundo con conceptos que son muy complicados, pero en un lenguaje que pueda llegar a la gente, que es justo lo Sí, contrario que lo que comentas tú. A mí muchas veces, incluso en mi campo, no me gusta ir a congresos porque pueden pasar dos cosas. Uno, ya sé lo que me van a decir, y si sé lo que me van a decir, ¿para qué voy a ir a un congreso? Y a lo mejor el que está exponiendo algo lo utiliza en un lenguaje muy, muy intrincado que no me voy a enterar pues, de nada, y luego quizás me voy a enterar más de las cosas en áreas que yo no controlo. Por ejemplo, estábamos comentando antes con Roberto las revisiones Cochrane, que yo no las conocía mucho, pues ¿las hablando qué? con un investigador. Las revisiones Cochrane, que me No sé. corrija Roberto si me equivoco, es una manera de ir en el tema de ensayos clínicos. No sé si es exclusivo de ensayos clínicos o es más amplio otras áreas, coger gran cantidad de trabajos sobre un tema determinado y hacer como una especie de evidencia, como hacer una especie de promedio, como si dijéramos, para ver, por ejemplo, imagínate que la pregunta es, ¿fumar es bueno o es malo? Yo creo que la respuesta pues la sabemos todos, ¿no? Pero bueno, creo Pero, que algo Roberto... cortito cuento. Sí, Hay un caso, un dato muy importante que fue en el COVID. En el COVID empezamos a utilizar los corticoides porque se demostró intra-COVID, no había evidencia con el COVID, nos sorprendió todo, y se demostró a través de una revisión sistemática, a través de un metaanálisis, que los corticoides disminuían la mortalidad. Se habían Claro. hecho varios estudios en el mundo. El más grande era de Reino Unido, y donde ninguno de ellos lograba disminuir la mortalidad, o sea, la P no daba. Cuando se juntaron todos en un metaanálisis, se suman los pacientes y se hace una medida sumaria que es el conjunto de todos. Bueno, ahí Sí. en ese caso dio, y a partir de ahí empezamos a usar los corticoides, y bueno, era una de los primeros tratamientos que hacíamos con los pacientes, donde se sabía que era una de las pocas cosas que disminuía la mortalidad. O sea, ese es Sí, un poco el porque colorario de lo que son las revisiones sistemáticas y el metaanálisis. es muy interesante, de hecho, como dicen, las estadísticas funcionan con las leyes de los grandes números y no siempre grandes números de enfermedades determinadas. Claro, Y, claro. y aparte de las condiciones de independencia de las variables, es una ilusión matemática. La realidad es que todas las cosas dependen de todo. O sea, las interdependencias, ¿no es cierto? Los médicos lo ven mucho, porque el cuerpo es uno solo. O sea, digamos, está todo El cuerpo es un conectado. sistema Le ponen muy una complejo. inyección y le produce un montón de cosas. Déjame prendido, vale. Sí, sí. Este, Totalmente, totalmente. es muy... Pues sí, pues si tenéis alguna duda más, y si no, por ir cerrando, que se nos va yendo un poco el tiempo, os comentaría, bueno, yo creo que uno de los temas principales que queríamos tratar hoy es el tema de presentar cada uno lo que está haciendo. Quizás en sucesivas sesiones podemos ya profundizar un poco más, pero yo os quería terminar un poco preguntándoos a vosotros cómo,
qué opináis o qué forma tenéis de hacer para cuando buscáis una colaboración, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos comentando. Me interesa, necesito, no sé, Roberto, por ejemplo, más datos de pacientes, o Antonio, más datos que no sean sintéticos, o Andrés, aplicar mi sistema que he desarrollado para la fibrosis quística, me interesaría aplicarlo a otra enfermedad que se produce en otro país, ¿no? O Milovan, el sistema que tenéis de que has comentado, aplicarlo a otra enfermedad, ¿no? ¿Qué hacéis cada uno de vosotros o cómo lo veis a la hora de buscar colaboradores? ¿Cuáles los principales problemas que veis o cómo abordáis ese problema? No es Yo una veo pregunta de examen, ¿eh? Es un poco para ver pues, lo que opináis. A mí me encantaría probar esto. De hecho, hemos hecho, les mandé ahí un link de Blueshy de Bilbao. Hemos ganado un concurso internacional. O sea, ganamos ya van como 4 concursos internacionales y Oh, locales de aplicación de esta técnica que estamos creando para la fibroquística. El problema es que hoy día se fabricó la moda internacional de los concursos que no llevan a ningún lado, que son concursos que después lo que hacen es el que gana el concurso, después le ponen una muralla adelante y dice, bueno, el premio para venir a buscarlo tenés que escalar el Everest y después de que logres escalar el Everest y haya sido 4 meses y cruzado a nado el Canal de la Mancha, entonces del otro lado te vamos a dar un premio que lo vamos a sortear entre todos los que llegan y no llega ninguno. O sea, me gané un premio con un viaje a Bilbao que nos terminaron engañando porque nos pedían $5.000 para pagar los hoteles y no sé, 5.000 euros para ir ostras, allá a que a lo mejor quizás tal vez un día alguien wow, invierta en nuestro proyecto. O sea, uf, el tema es que termina siendo toda una movida publicitaria que mueve a las empresas que son sponsors, les cobran a todo el mundo el plan del proyecto Le digo, tengan cuidado con esto de los concursos, porque sí, me anoté en totalmente. tanto de buena fe y terminé estrolado contra la pared, con Madre mía. proyectos de aceleración y 10 años fui docente de la universidad en emprendedorismo, así que la conozco de adentro y la realidad es que me terminé pegando, por lo cual yo a veces busco la colaboración de decir, ok, hay un centro de salud que quiere hacer una prueba piloto, bueno, nosotros estamos dispuestos a poner nuestra tecnología a disposición para hacer pruebas piloto, pero lo que no vamos a hacer, que ya no lo hacemos más, es, bueno, ok, vamos a hacer una prueba piloto, bueno, ustedes ponen los pacientes, nosotros ponemos la tecnología y hay que poner, no sé, alguien que chequee todo eso. Nosotros ponemos todo gratis, pero del otro lado tienen que poner algo también, porque si no, no hay Claro, manera. O sea, porque si no, ¿qué pasa? Cuando no pone ningún recurso del otro lado, bueno, gracias, un día lo vemos, ¿eh? Hasta luego. Y después de golpe se claro, olvida todo y uno hizo todo el esfuerzo, armó toda la cosa, la terminó poniendo a funcionar y el tipo ni la probó, no la prueba. O sea, totalmente. ya me pasó con un hospital. ¿Vosotros hacéis en ese caso una especie de pacto de socios o un acuerdo marco antes de Es comenzarlo, no? un acuerdo marco con una salida a mediano plazo, es decir, si le ven una Ya, salida, que yo tengo que pagar a Amazon para hacer andar el servicio, tengo que claro, pagar servidores, tengo que pagarle a la gente para que lo programe. Entonces yo hago una prueba clínica, pero quiero que eso tenga un resultado. De hecho, nosotros creemos que es un producto que es win-win desde todo punto de vista. ¿Por qué? Mejora la calidad de aplicación de la medicina del médico, mejora la calidad de vida del paciente y le reduce dinero a las aseguradoras de salud. Porque si no tenés exacerbaciones, díganme los que son médicos, totalmente, si no hay totalmente. exacerbaciones o por lo menos las controlamos, ¿cuál es el costo de la internación de alto nivel? Nada, baja el costo. Y de hecho, Pero ¿qué una pregunta, pasa? Andrés, una Sí. pregunta, perdón. En estas situaciones, en este ejemplo que has comentado, ¿es vosotros o tú en concreto, me da la impresión, de que vais a buscar al otro hospital o por lo que sea porque ya os conocen el otro hospital o busca a vosotros? No, no, no. Nosotros tenemos que salir a hacer conocer Claro, nuestro producto a los hospitales y los hospitales tienen que decir, quiero hacer una prueba clínica. Lo que pasa es que está tan contaminado, vos que estás química en la parte de medicamentos,
que los laboratorios tienen tanto dinero que terminan gastando muchísimo dinero en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3, tienen un montonazo de plata en research y en gastos, y después para hacer las pruebas clínicas, las pruebas de campo, que los médicos y los institutos están acostumbrados a que le pongan plata todo el tiempo. Y nosotros somos Ya, una startup, nosotros no tenemos plata. claro, claro. ¿Y busquéis también colaboraciones fuera de Argentina, en Latinoamérica o en otros países? En cualquier lado. La compañía Dicta que la fundamos en Estados Unidos porque Argentina no es un país estable Ya, para ninguna compañía. No tiene sentido. Acá vos pones una compañía, a los 2 minutos tenés a la policía en la puerta diciéndote, ¿pagó el impuesto verde que se ya. viene con la puntita azul? Vale, Es vale, una vale, locura. vale. Y Roberto, Antonio, ¿cómo lo hacéis vosotros para buscar colaboraciones? ¿Las soléis buscar dentro de vuestro país o las soléis buscar internacionalmente? ¿Cómo procedéis? Bueno, en mi caso yo llevo integrado muchos años en el grupo de investigación liderado por Luis Iribarne en la Universidad de Almería y la verdad es que pues, ellos tienen mucho, pues siempre, bueno, históricamente yo no sé los años que llevarán, yo llevo 14, 15 años aproximadamente en el grupo de investigación, pero llevan como 20 años de proyectos nacionales, siempre además de forma continua, con lo que siempre han tenido y tenemos una financiación, ahora mismo también tenemos financiación de un proyecto nacional. Quizás lo único que no ha tenido el grupo, que he escuchado que no tenía, nuestra única espinita en el grupo es que no tenemos ningún proyecto europeo. Europeo. Pero, Ujú. pero nacionales y regionales sí que trabajamos y la verdad es que, pues, por ejemplo, desde mi tesis que fue con la Penn State, que también hemos trabajado en varias tesis en el grupo, tenemos también colaboradores en Grecia de uno de mis directores de tesis, también Antonio Corral, que trabajó y hizo la tesis con griegos. Ahora mismo el doctorando último que tenemos con una FPI ha hecho estancia en Francia también con otro grupo. Es decir, que no es que lo haya hecho yo, sino que yo en este caso soy una incorporación reciente al grupo, pero que el grupo sí que lleva una trayectoria importante que ya tiene varias conexiones con varias universidades. En Holanda también trabajamos. O sea que sí que hay varias. Y luego a nivel nacional, pues también, porque bueno, ya se conoce aquí al final. Yo estoy empezando a conocer ya un poco todo también, pero Claro, que ya, claro. al final en España se conocen y no sé en la sociedad informática también hay un congreso cada 3 años que aglutina casi todas, que es el Ujú. CEDI, que lo conocerás, ¿no? Y luego en nuestra área de conocimiento tenemos SISTEDES que vamos todos los años, no por el prestigio que tiene, sino porque la verdad que ya es que donde se abre todo lo que trabajamos, todos los grupos del sector en España y ahí prácticamente a nivel nacional pues casi todas las universidades tienen grupos potentes en ingeniería de software, van, ¿no? Y yo en este caso lo que estoy haciendo es que liderando la parte de inteligencia artificial, ¿no? Que Mm. surgió un poco fuerte a partir de 2013-2014 con mi tesis y ahí en esa parte donde la que yo un poco estoy liderando, la parte de inteligencia artificial dentro de mi grupo de investigación, que es un grupo de ingeniería de software de toda la vida. Vale, vale. Y por lo que has comentado de los proyectos europeos que tenéis ahí la espinita clavada, bueno, por los que estéis en Argentina, en Latinoamérica y tal, los proyectos europeos, no sé si los conocéis, es una historia de financiación, suele ser una financiación bastante, bastante importante, a condición de que al menos depende, no hay un número fijo, ¿no? Pero de que 5 países o 10 países europeos se pongan de acuerdo en montar un proyecto, que no es fácil, ¿vale? Lo que pasa es que si te lo dan una gran cantidad de financiación y se pueden hacer cosas, pero también tiene sus problemas y porque normalmente en un carro tira uno y los demás miran. Entonces, a veces eso también suele pasar, ¿no? Entonces, por preguntarte si te interesaría montar algún proyecto europeo alguna vez y moverte un poco en esa dirección. Hombre, no sé si me compete a mí tirar de ese carro, pero realmente sí, a mi grupo estoy seguro que sí, porque un poco que es quizás es lo único que falta, pero es verdad que tú ya lo has dicho, también son proyectos también muy, muy, muy competitivos, donde tienes que ir de la mano de un buen grupo de socios, que esté bien armado, que esté bien trabajado, que tenga experiencia, en el que pueda encajar bien. Bueno, ya te digo, de esto yo no entiendo mucho, no estoy nunca metido en esa parte, Mm. en la parte de dirección de proyectos. Quizá ahora recientemente sí que me he metido un poco en un proyecto regional y en una financiación que pedía a una fundación en Estados Unidos, pero además la pedí sin éxito.
que hace poco me dijeron que sin Bueno. éxito. Espero, bueno, que no tengo esa parte todavía incorporar. Pero bueno, sí, sí, estoy seguro que en este grupo estaría muy interesado en participar en proyectos europeos. Es ponerse, vale. Vale, yo también, por comentar, bueno, a Roberto y a Andrés, nosotros estamos también, no sé si decir que sea lo equivalente a un proyecto europeo, pero nosotros estamos en una red que lo digo de memoria. Creo que la financia Argentina, no sé si se llama CITED, lo digo de memoria, a lo mejor me equivoco, CYTED o algo así, es una red de colaboración y financia investigaciones, al menos en el campo de la biología. Lo está coordinando, es un proyecto que estamos sobre temas de extracción de compuestos bioactivos en plantas y está coordinada por Valeria Sulsen, que es de la Universidad Internacional de Buenos Aires, si no recuerdo mal, No, y coordina una Universidad investigación. Internacional de Buenos Aires no es Universidad de Buenos Aires. Vale, perdón, eso es. No Universidad existe de Buenos Universidad Aires. Internacional de Vale. Buenos Aires. Mi memoria es muy mala. No, pero Sí, por las dudas. Se llama Universidad de Buenos Aires, es donde yo me recibí. La UBA. VA. claro. Vosotros B la alta, conocéis B bien. alta, B alta, como dicen ahí en España. Eso es. Y me parece una opción pues, bastante interesante. También lo he visto un poco complicado, pero de coordinación, y no sé si existen solo para el tema de biología o también para temas de inteligencia artificial u otras historias, por lo que he visto. No, Am, no alcanzo a entender, Horacio. O sea, este grupo lo que hace financia proyectos. sí, mira, luego, un segundo, luego puedo enviar el enlace, lo busco tranquilamente y Sí, te, yo y- mañana no hay problema, sí, porque me interesa. Vale, y os envío la información porque esto fue, no recuerdo exactamente cómo pasó, pero yo me muevo mucho por muchos países y tal, y entonces a mí me contactaron para montar una historia y fue esta investigadora de Argentina y es un consorcio liderado por Argentina y gente de varios países, Colombia, Venezuela, Portugal, España, etcétera. Me da la impresión, no es mucha financiación, pero es mejor que nada porque por lo menos el dinero que sí que da es para hacer reuniones y movilidades de estancias en los diferentes países. Entonces me parece, pues Sí, me parece no sé interesante. si a raíz de lo que dice Horacio, yo participé hace años, yo creo que bueno, el CITED, que es en Argentina, con el CEDETI en España, creo que tiene una línea de colaboración a dos bandas, en la cual empresas hispano-argentinas, cuando abren la convocatoria, el CEDETI lo tiene con varios países, ¿no? Hay una específicamente con Argentina, en el que cada entidad, CEDETI en España y perdón, y CITED allí en Argentina, financian Ajá. por separado, cada Correcto, uno a la entidad de su país, un proyecto conjunto. correcto. Acabo de encontrarlo, sí. CITED, eso es. Ostras, se ha quedado frito, ¿no? Un- Aprovecho, si se quedó frito, quería comentar algo. Yo estuve Mm. participando muchísimo de proyectos de investigación y entre universidades. Y el problema es que viste, hay una especie de quimera de vanidades entre las universidades. O sea, ¿viste la película, la novela Quimera de las Vanidades? No, pero me la puedo imaginar Bueno, un poco. una especie de gran novela de competitividad en donde o sea, yo me di cuenta de que la investigación per se no llega a ningún lado si no metes a la industria entre medio. O sea, si Ya, la investigación se queda en el laboratorio, yo me frustré y todos mis trabajos de investigación, yo fui Premio Nacional de Electrónica a los 22 años. ¿De qué me sirvió haber ganado el premio con un producto que era increíble, que cuando yo quería salir al mercado a venderlo, los industriales decían no me interesa, los médicos decían no me interesa? ¿Por qué? Porque yo espero comprarlo en Europa. O sea, Latinoamérica es muy ya, cholulo, compra en Europa. Eh, no sé si ya. desapareció. Hola, ¿estás ahí? Antonio se había caído. Antonio se había caído. Sí, sí, Parece que tengo. se ve que me había caído, pero ya estoy de vuelta, sí. Ah, Ah, vale. yo tomé la palabra, pero seguí con lo que estabas contando. No, simplemente decía que yo lo conozco porque me invitaron a unas ponencias que había cuando financiaban proyectos en cloud para empresas. Estuve en San Luis dando. Yo estuve en San Luis también en el 2006. Ahí se quedó. Se ha quedado otra vez. Vaya. Una conferencia, estuvimos días, sería 2012
2012 o por ahí. En 2012 do- 2013. En San Luis hubo el congreso donde yo presenté en Te lo puedo 2006. mirar. El congreso, el SADIO, la SADIO se hizo en San Luis en el 2006. Yo presenté mi primer trabajo ahí, en San Luis, en Argentina. Ajá. Y la realidad es que tengo trabajos presentados en todos lados y no llega a Sí, ningún en lado. San Luis yo creo que fue 2012 o por ahí. Ah, bueno, habrá sido otro momento, sí. Puede ser, yo no estuve ahí. Vaya, pues Está teniendo algún es curioso problema. porque entre Argentina y España, o sea, entre Murcia y vosotros que tienen Argentina no hay problema de comunicación y con Almería que está al lado de Murcia hay problemas ahora mismo por la red. Es curioso, A bueno. veces tiene que ver con el tráfico local que a veces satura las conexiones. Curiosamente, si Es curioso, ustedes sí. supieran que la comunicación de Internet tiene mucho que ver con algoritmos, vos que sabes de software, Fernández, es Alberto, ¿no? No, Antonio. Antonio Jesús. Fernández Antonio. es Antonio, ¿no? Antonio. Sí, sí, sí. Antonio, tú que sabes de software, ¿sabías que todos los mecanismos de ruteo IP se copiaron a partir del protocolo pensado de las hormigas, de cómo las hormigas van dejando rastro y optimizan la ruta de comunicación? Es una cosa muy interesante, digamos. Y eso mejoró muchísimo las comunicaciones de Internet. Todo el protocolo IP se pensó de esa manera. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, yo diría pues de ir terminando ya, que aquí en España ya se nos está haciendo un poco tarde. Claro, ustedes Pues, están sobre 6, ustedes están en GMT +1, ¿no? O +2. nunca me acuerdo. El caso aquí son las 12:15, las 12:15 de la noche. 12:15, claro, acá están las 8. Son 4 Son horas las más. 8. Sí, Son sí, 4 horas más, sí. Y yo diría, pues dejarlo aquí y ya, como vamos a hacer más sesiones, pues mejor ya continuar por la próxima vez. Ya nos hemos presentado y nos hemos puesto caras y ya podemos ya pues ahondar un poco más ya en diversos temas pues, de las colaboraciones. Y nada, pues gracias por haber estado aquí hoy. Creo que se han comentado temas pues bastante interesantes. También podemos pensar un poco en ello y seguir ya pues en la próxima edición, pues ahondando pues un poco más en quizás y que cada uno se contacte, yo creo. Si veis, yo por ejemplo, a lo mejor hablo con Antonio pues, de algunos temas, porque también al estar aquí en España más cerca por el tema de financiación, muchas veces es más fácil por las convocatorias y todo eso, ¿no? Pero bueno. Pues nada, gracias a todos por haber venido. disculpen la hora, Eh, se hace tarde. no pasa nada. Es que así podemos estar todos, porque si no, como comentaba, no sé quién era, creo que era Jorge, tendréis que madrugar vosotros mucho para, para hacerlo nosotros por la mañana, pero así no viene bien a todos. O sea, por mi parte, ningún problema demasiado. No, Muy bien. Parcialmente me gusta, o sea, una de las colaboraciones que yo veo bastante útiles entre profesionales, y díganme si no les parece, es que la mirada de otro profesional sobre algún tema puede Totalmente. puede ser muy útil, porque yo creo que las miradas son diferentes y las verdades son las mismas. Y a veces las verdades vistas desde distintos ángulos muestran Sí, facetas que no mostraban de otra manera. Y yo soy especialista en software y en cosas rarísimas de la inteligencia artificial que terminé aplicando en cosas médicas. O sea, la mirada médica es valiosísima, la mirada de un matemático es valiosa, la mirada de un especialista en software también es muy valiosa. O sea, yo totalmente. creo que les voy a mandar un documento, los invito a leerlo. Es un Perfecto. documento que yo escribí en donde yo le explico a una persona que no entiende, en términos Mm. humanos, cómo entrené a mi dragón para Ah, enseñar a dar turnos médicos. O sea, cómo le entrené a un genial. dragón de computación a dar turnos médicos. Es muy interesante. Está escrito como un cuento, como una Muy historia, bien. y son bastantes carillas. Se los voy a compartir ahora si ustedes me Perfecto. permiten en el grupo. Vale, pues estamos en el grupo. Y genial, pues ha sido muy interesante, lo dejamos aquí.